7 del 1 al 5. Mateo 7 del 1 al 5. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. También Mateo 18 del 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y el 5, 23, 24, Mateo 5. mm, Mateo 5, 23 y 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y ya para finalizar, bueno, nos falta también Salmos 15 y Romanos 2, 1, 3. Salmos 15 dice, ¿quiénes son los que habitarán en el monte santo de Dios? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y Romanos 2 del 1 al 3. Dice, habla sobre el juicio de Dios. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios? Esto viene de un versículo que encontramos en Primera de Corintios 5, 12 y 13. Primera de Corintios 5, 12 y 13. Dice, porque dice Pablo, dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Si vemos este versículo, nos menciona Pablo que nosotros no estamos como para juzgar a los que están fuera de nuestra iglesia,
pero sí estamos para juzgar a los que están dentro de nuestra iglesia. De acuerdo a los versículos que ya leímos, ya entendimos, ya podemos ver cómo Dios nos manda que juzguemos y cómo nos manda también que nosotros eh, amonestemos o cómo nos dirijamos a una persona a la que nosotros estamos juzgando. Esto es muy importante, según yo, especialmente en estos últimos días. No sé si alguno de ustedes ha leído una frase del espíritu de profecía que menciona que en los últimos días la presión social y religiosa será tan alta que incluso el amor familiar se verá superado por el odio hacia los seguidores de Jesús. En los últimos días, nosotros como adventistas interpretamos que la profecía implica, nos explica que, que se va a dar un decreto para que haya solamente un día de adoración y este día de adoración será obligatorio y corresponderá al domingo en lugar del sábado y que nosotros como adventistas vamos a ser tildados de fanáticos y de fundamentalistas porque nosotros vamos a insistir en que el día que se debe de adorar es el sábado, debido a que en los 10 mandamientos que se dan en el Antiguo Testamento, desde el Génesis, y de acuerdo a nuestra Biblia, incluso aunque alguien pudiera decir que se dio para los judíos, podemos ver que este mandamiento ya se cumplía no solo para los que eran judíos, porque los judíos como tal todavía no existían, sino que se dio como mandamiento desde la creación del primer hombre y la primera mujer, junto con la primera institución que fue el matrimonio, que fue el matrimonio entre Adán y Eva. Entonces nosotros los adventistas vamos a ser tildados como de una secta que no puede ver que el bien del mundo está en esa unidad, en esa unión, en que todos adoremos, que se haga como una unión, ¿verdad? De todo lo básico de todas las religiones. Y que nosotros al querer aferrarnos a guardar un día en específico diferente a lo que todas las demás religiones proponen y ya se pudieron poner de acuerdo, entonces se va a dar un decreto de muerte en contra de estos fanáticos que espero que seamos nosotros. Pero la presión va a ser tanta que incluso muchos que ya hayamos conocido el Evangelio, que hayamos creído en Dios, que hayamos ido a la iglesia en sábado, incluso nosotros vamos a vacilar y la cosa se va a poner tan turbulenta, tan difícil. Va a haber una pequeña gran tribulación que tal vez renunciemos nosotros a ese principio, ¿verdad? Que dice en el Antiguo Testamento, acuérdate de guardar el sábado, acuérdate. Y en eso nosotros incluso vamos como va a ser un decreto de muerte, va a ser algo impuesto legalmente del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿verdad? Va a haber persecución, va a haber, se van a prender a las personas, pueden llegar a la cárcel, puede llegar a haber torturas. Y esto no lo digo para que nos asustemos, ¿verdad? Es solamente un toque de seriedad y de importancia que algunas personas nos puede ayudar para que recapacitemos, despertemos, ¿verdad? Y digamos, a ver bien qué dice mi Biblia, a ver si esto es cierto. Y que cuando tengamos ese miedo, vayamos a Dios y que nuestro Dios nos quite ese miedo. Que a través del estudio de la Biblia y del espíritu de profecía podamos conocer lo que va a suceder y cómo nos podemos preparar. Entonces creo que algo muy importante es que nosotros no seamos, ¿verdad?, de ese otro grupo que a la mera hora se va a echar para atrás cuando veamos todas las dificultades, todo lo que nosotros nos pudiéramos ahorrar, nada más con decir está bien, sí guardo el domingo en lugar del sábado. Y estuve buscando, ¿verdad?, una respuesta
¿Cómo no ser de ese otro grupo? ¿Cómo no ser de la cizaña que crece junto con el trigo? ¿Cómo no ser un cabrito junto a los corderos? Entonces, algo que estuve encontrando es que nosotros, primeramente, si nosotros no, si nosotros nos volvemos unos cristianos cómodos, que no viven día a día confiando en las promesas de Dios y además batallando y exponiéndonos a que nos pasen situaciones que hacen que se manifieste, que dependemos de Dios, que Dios hace milagros por nosotros y que su palabra simplemente es lo que necesitamos, a lo mejor no vamos a resistir. Entonces, por eso es muy bueno dar gracias por todas las cosas malas que nos pasen, en las cuales ya no podemos depender de ni nuestras propias fuerzas, ni de las fuerzas de ningún otro ser humano, ni ningún doctor, ni nada. Que nadie nos preste dinero, que nadie nos va a visitar. Y que en esos momentos, cuando clamamos a Dios, Dios se manifiesta casi que en persona, ¿verdad? O sea, a lo mejor como con Elías que mandaba un cuervo para dar alimento o así algo que nosotros decimos, no, pues es que no había nada ni nadie que me ayudara más que Dios. Esas cuestiones, esas situaciones son las que nos van a ayudar a que en la tribulación nosotros no nos echemos para atrás, porque vamos a estar ya convencidos y con la experiencia de decir, siempre me ha ayudado Dios, Dios existe. Aunque es un tiempo de angustia, tipo Jacob, en que de verdad nosotros vamos a sentir que ni siquiera el Espíritu Santo está con nosotros y que clamamos y Dios nos escucha. Todas esas experiencias son las que nos van a ayudar a sostenernos. Otra cosa que también es muy importante es que dice el hermanaje de White, si la gente que no va a la iglesia, que no es adventista, nos ve y no nos ven nada diferentes a cualquier persona más del mundo. Dice el hermanaje de White que asiste a conciertos, que asiste a obras de teatro, exposiciones, y como tal, dice, se comporta exactamente igual a una persona que no teme a Dios y que al mismo tiempo de mantener una vida mundana, mantiene su vida espiritual, también va a la iglesia, cumple con ministerios de la iglesia, ayuda, apoya, pero que mantiene esas dos vidas. Al final, en ese momento de angustia, esa otra vida va a ser como muy fácil de seguir manteniendo y al momento de tomar la decisión, fácilmente se pasan al otro bando, al bando de los que van a perseguir también a los verdaderos cristianos. Entonces también es muy importante que desde ahora, cuando nosotros podemos ver señales, ¿verdad?, de que ya el mundo geopolítico y social ya se está acomodando para la segunda venida de Cristo, para la instauración de un solo gobierno mundial, una sola moneda, una sola religión. Aunque nosotros podamos percibir esas señales, pero decimos a lo mejor, como ayer le pregunté a ChatGPT, justo para este tema, le pregunté que él cómo veía la situación. Oye, la verdad no sé qué sea bien esa inteligencia artificial. Le digo, pero mira, ya Trump está haciendo esto y esto y esto. Ya las monedas digitales están así y así. Se está buscando regresar la religión a las escuelas y se está diciendo en una plataforma política que le llega a todo el país que se guarde el domingo. Además, ya se están aceptando las leyes llamadas blue collar, las leyes de cuello azul, para que el día del domingo se descanse y que además no se trabaje y así, ¿verdad? Y me dice ChatGPT, ah, sí, pero no, no. O sea, pareciera, pero no, eso no tiene nada que ver con lo que dice el linaje de White o con ese nuevo orden mundial. O sea, no, no, no. Para que eso pase, tienen que pasar, o sea, no podría.
no podría suceder. Dice, la Constitución demarca muy claramente la libertad religiosa se tiene que respetar y cada quien tiene que tener su dinero y el gobierno no se los puede quitar y así. Y yo le digo a ChatGPT, bueno, pero mira, ya sucedió esto, estas restricciones, estas pérdidas de libertades individuales con el COVID, con el 11 de septiembre, y ya me dice ChatGPT, bueno, sí, o sea, pero para que ocurra tendrían que existir como 5 crisis al mismo tiempo. Y ya me dice cuáles son esas 5 crisis, ¿no? Yo digo, pues sí, pues entonces de una u otra forma, esas crisis se van a dar. Nada más que ChatGPT dice que no es posible, pero nosotros sabemos que sí es posible. A lo que voy es de que esta plática, esta reflexión no es para tener miedo, por favor, porque yo recuerdo que yo antes tenía mucho miedo de la profecía, tenía mucho miedo del fin del mundo. Me imaginaba lo feo que iba a ser las plagas, quedarse sin comer hasta el punto de que las madres, que iba a estar peor que cuando una madre cocinaba a su propio hijo en Jerusalén, cuando quedaron sitiados, encerrados en una ciudad, que estaban rodeados por el ejército romano. Entonces, la manera como a mí se me quitó el miedo es de, bueno, ¿cómo lo puedo evitar, verdad? Pues es solamente teniendo el carácter de Jesús, atendiendo a sus mensajes. Dice, creed a sus profetas, escuchad las profecías y trabajar para Dios, estar en constante oración. Todo lo que la iglesia nos dice que hagamos, hay que hacerlo. O sea, todo lo que cuando vamos a nuestra iglesia se nos enseña a orar, se nos enseña a participar, a predicar el evangelio, todo, hay que hacerlo. Lo más importante y más básico, dice, es contemplar a Jesucristo para que podamos reflejar el carácter de Jesús. Si nosotros no lo estamos contemplando todos los días, pues no lo vamos a poder reflejar, porque no, es lo único que podemos hacer, reflejarlo. Y otra cosa que está relacionado con los primeros versículos que leímos y también está relacionado con la escuela sabática de la semana pasada, es la manera como nosotros juzguemos a nuestros hermanos. Ya leímos que en un versículo se nos insta a juzgar, ¿verdad?, a los miembros de la iglesia que, ¿cómo se dice? Que a lo mejor están en pecado y que no pueden o no quieren salir de su pecado, porque no hay que mantenerlos como miembros de iglesia, porque luego o sea, luego los hermanitos que son a lo mejor más débiles los ven y dicen, bueno, pues son miembros de iglesia, pero pues hacen lo que quieren, no cumplen ningún mandamiento de Dios y pasan al frente y así, ¿verdad? O sea, no es por otra cosa más que yo lo entiendo, para no desviar a los demás hermanitos que sean más débiles en la fe y también pues para de una manera motivarlos, instarlos, o sea, de que salgan, ¿verdad?, de su pecado. Entonces, esta parte yo siento que nos va a ayudar también a no ser en el tiempo de la tribulación de esos hermanos que van a estar acusando a sus otros hermanos en la fe, a los verdaderos cristianos, cuando se llegue la persecución. Y también que no, si mantenemos un espíritu de esta manera, que de lo que vamos a platicar ahorita, nos va a ayudar a poder disfrutar nuestro cristianismo sincero, a querer, ¿verdad?, ser como Jesucristo y ya vamos a poder reflejar a Cristo. Dice la hermana G. de White, dice que los ataques contra los defensores de la verdad serán más amargos por parte de quienes profesan ser cristianos, pero que no viven la fe auténtica. Los verdaderos cristianos han de reflejar el carácter de Cristo, manteniendo la verdad a pesar del decaimiento general. Así que no
acusen ni usen la dureza. Cuando una persona va a juzgar a otro, pues tiene que estar seguro de que posee la verdad, ¿verdad? Tiene que hacerse un autoexamen, así a ver, bueno, yo estoy entendiendo bien la palabra de Dios tanto que puedo decirle a otra persona que se está equivocando. Entonces, para empezar, tiene que haber humildad y un estudio profundo y una oración constante. Y además un amor por un hermano que sea así también bien real, porque nosotros no podemos juzgar nada más por decir, ay, mira, tú estás mal y yo estoy bien, sino ese juicio debe venir de un amor sincero y profundo y real, un amor que solamente Dios nos puede dar por las otras personas. Además, como ya en ese sentido vamos a saber que sí tenemos la verdad, o sea, que sí comprendimos bien la palabra de Dios, porque a través de la oración profunda y el estudio profundo y la experiencia ya llegamos a conocer que eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Al dirigirnos a esa persona que vamos a tratar de hablar para que cambie su manera, para que salga de su pecado, digamos, dice que las palabras no deben ser ni ásperas ni mordaces. No debemos hacerlo sentir mal y no nos debemos de burlar, ¿verdad? No es así como lanzar indirectas, lanzar pedradas, al contrario. Como bien te dice, o sea, ve y habla con esa persona en privado, que nadie más se dé cuenta, que nadie más escuche, y te diriges a esa persona con todo el amor que Dios te dé. Tiene que ser con amor, con mansedumbre y con la bondad de Cristo. Y no hay necesidad de más, ¿verdad? La palabra de Dios, el Espíritu, a través del Espíritu Santo es así, es una espada que llega hasta el corazón, que penetra hasta el corazón. Entonces, el trabajo lo debería de hacer más bien la palabra de Dios, la palabra de verdad que nosotros le comuniquemos a nuestros hermanos. Nos, nos relata en Zacarías 3:2 que cuando Satanás estaba peleando con Jesucristo, le quería arrebatar el cuerpo de Moisés a Jesucristo. Jesucristo, o sea, en ese momento Jesús lo pudo maldecir, digamos, lo pudo regañar, le pudo haber dicho de cosas, pero solo le dijo, Jehová te reprenda. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? O sea, incluso Jesucristo en ese momento resistió toda provocación para proferir algún juicio de maldición contra Satanás. Y Satanás se chasqueó porque no pudo despertar en Cristo un espíritu de represalia. O sea que nosotros tampoco tenemos que tener un espíritu de represalia, de maldición, para ser como Jesucristo. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera hecho eso, le hubiera dado más armas a Satanás para que Satanás tergiversara las actitudes de Jesús. Igual nosotros, si nosotros, dice el hermanaje de White, que pues la verdad se tiene que predicar en folletos, ¿verdad? En libros. Y si nosotros escribimos de una manera irónica, sardónica, mordaz, esas palabras van a quedar allí y se van a volver en nuestra contra, especialmente en el tiempo de tribulación. Es dar armas a las personas para desconfíen de nuestra iglesia y de su mensaje, porque si nosotros manifestamos el espíritu del enemigo, el espíritu de Satanás, pues no vamos a llegar a llevar la mente de las personas que nos lean o nos escuchen a Jesús. Nosotros queremos llevarlos a Jesús y Jesús no hace nada de eso. Además, si repetidamente hablamos con dureza, vamos a formar el hábito y no nos va a dar tiempo de arrepentirnos, ni siquiera vamos a querer arrepentirnos porque ah, vamos a pensar que lo que nosotros estamos haciendo, diciendo, es lo correcto y no vamos a querer aceptar ninguna represalia.
Pone el ejemplo de un hermanito. Dice que este hermano, la hermana Jennifer le está escribiendo una carta porque era un hermano que era desconsiderado en palabras y actos. Le gustaba el chismecillo, ¿verdad? Siempre estaba así como comunicando sospechas, así como que, ya viste, no sé qué, a mí se me hace que es por esto, y así. Además era egoísta, era duro e inflexible. Decía muchas palabras ociosas y de esta manera se colocaba en el terreno del enemigo. Y lo que tenía este hermano es que a veces como que sí se arrepentía, como que empezaba a cambiar y entonces empezaba a ganarse otra vez la confianza de los hermanos, pero después otra vez regresaba. Y esto provocaba que incluso los hermanitos más jóvenes pues se desilusionaran de la iglesia, ¿verdad? Es por esto que es tan importante que nosotros cultivemos este espíritu de paz. Dice, aquellos que asumen la responsabilidad de cuidar del huerto del prójimo en lugar de deshiervar su propio terreno, seguramente encontrarán sus huertas repletas de maleza que ahogarán las plantas preciosas. Entonces, esta es esta recomendación, ¿verdad? En lugar de estar viendo qué hacen los demás, primero hay que buscar qué hago yo, ¿verdad? Y ya cuando yo, con un espíritu de oración, de estudio profundo, de reflexión, ya me dé cuenta que también mi hermanito está errando, pues bueno, ahora sí dirigirse con los hermanos. Los obreros fervientes no tienen tiempo para espaciarse en los defectos ajenos. Contemplan al Salvador y contemplándolo son transformados de acuerdo a su semejanza bajo la influencia modeladora del Espíritu Santo. Los miembros deben centrarse en su propia relación con Dios y en contemplar al Salvador, en lugar de actuar como jueces de otros. Y se nos advierte, la actitud crítica y el chisme, juzgar, es asunto serio que pasará bajo la mirada de Dios. O sea, nosotros a lo mejor pensamos que cuando nosotros estamos haciendo algún chisme o algún comentario es algo inofensivo, pero no. Aunque lo hagamos solamente con una persona que es muy cercana a nosotros y pensemos que nadie más se va a enterar, incluso nuestro Dios va a juzgar esos comentarios. Por eso es muy importante que nosotros nos entreguemos totalmente a Dios, que nosotros estudiemos nuestra Biblia todos los días, sin cesar todos los días, porque de esa manera vamos a poder contemplar a nuestro Jesucristo y de esa manera vamos nosotros a poder encontrar muchas respuestas para no tener miedo en cualquier situación que se nos presente y valorar, hermanos, valoremos mucho las situaciones difíciles que tengamos, porque eso es lo que nos va a hacer, nos va a ayudar bastante en la crisis final. Y bueno, esperemos que nuestro Dios el día de hoy nos ayude a no pecar contra Él el día de hoy y no pecar con nuestros hermanos. Esto sería todo, hermano. Agradecemos a nuestra hermanita Delia por esta hermosa